estimados y estimadas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial de la bienvenida a este pequeño video de ayuda para desarrollar la guía de aprendizaje número 2, correspondiente a primer nivel de educación para adultos, denominado Literatura 1000 identidades posibles. Primero que todo, esta guía comienza en la página 7, así que nos dirigiremos hacia allá y nos daremos cuenta de que a lo largo de toda esta guía de aprendizaje se sigue el mismo formato. Primero aparece este título, para saber hay que leer, y luego aparece un subtítulo que sería el concepto a desarrollar. En este caso es el texto literario. A diferencia del texto expositivo, que es de carácter objetivo y presenta información o explicaciones acerca de hechos de la realidad, el texto literario tiene un carácter subjetivo, puesto que se trata de una creación artística a través de la cual se pueden expresar sentimientos, emociones, visiones de mundo, ideas, etc. Como se pueden dar cuenta, acá se profundiza en el concepto y se define. Luego se agregan algunas características, por ejemplo, que es estético y que siempre es ficticio, ¿ya? Además se agregan algunos ejemplos y recordatorios. Toda la guía sigue más o menos el mismo estándar. Siempre va a haber un título para saber hay que leer y luego vendrá el tema a tratar. A continuación nos encontramos con algunas figuras literarias y su definición, pero además incluye en esta página un ejemplo. Vemos un caso. En el primer ítem tenemos la comparación. Dice así: toma dos elementos y los compara utilizando el nexo como para dar énfasis al escrito. Si nos fijamos, está la palabra ennegrecida como, que va a ser nuestra pista para la comparación. Y acá vemos un ejemplo. Volver a los 17 de Violeta Parra. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como, y aquí nos encontramos con la palabra de nuevo, descifrar signos sin ser sabio competente, y luego prosigue. Vamos a ver que tenemos bastantes figuras literarias con su definición y su ejemplo. Luego nos van a pedir que apliquemos lo aprendido. Como hemos dicho, dice acá, el texto literario tiene el propósito estético, es decir, creativo, que marca la diferencia con el texto expositivo, cuya finalidad es informar, o sea, de carácter objetivo. A continuación nos pide que hagamos un ejercicio, que es el de transformar fragmentos de texto expositivo a texto literario. Tenemos aquí un ejemplo. El tabaco mata, si quieres vivir, deja de fumar. Esto lo podemos encontrar en una cajetilla de cigarros, en un texto, en una publicidad, etc. Y esto lo tenemos que transformar nosotros a un texto literario. ¿Cómo? Aplicando las figuras literarias que vimos más arriba. Veamos el ejemplo. Dice: más que las penas y el desamor, el tabaco te ha de dañar. La muerte acecha a cada esquina cuando nos apegamos a la nicotina. Vive la vida sin pensar, es mejor soñar que ponerse a fumar. Entonces, con este mismo ejemplo, nosotros debemos desarrollar los 4 ejercicios que nos piden acá abajo, donde aparece este fragmento de texto expositivo, y lo tenemos que transformar a texto literario. En este caso, no se preocupen porque rime, no es necesario, simplemente tienen que tratar de aplicar las figuras literarias que aparecen más arriba. A continuación, nos piden que leamos y reflexionemos sobre un fragmento de una canción. Y aquí hay algo muy importante, porque probablemente les surja la duda en esta guía que aparecen muchas actividades que dice que las hagan en pareja, tríos o grupos. Como en este caso la contingencia no nos permite estar de manera presencial, estas actividades vamos a realizarlas de manera individual, omitiendo la indicación de que sean pareja, tríos o grupos. Leemos la letra de la canción, que en este caso es El hijo de Hernández, un fragmento, y respondemos las preguntas que nos piden a continuación. ¿Cuál es el tema de la canción? ¿Cuál es el propósito de la canción? ¿Qué figura literaria utiliza el Cuarteto de Nos en la canción, es decir, los autores? ¿Para qué creen ustedes que utiliza dicha figura? ¿Qué significado tiene para ustedes la frase soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre? Lo que comprendió de la canción después de la lectura corresponde a lo que imaginó cuando solo conocía el título. Entonces desarrollamos esas preguntas, ya lo pueden hacer bien en el mismo texto o en sus cuadernos. Luego pasamos a otro tema. Si se fijan, lo que les decía adelante cobra sentido. Aparece otro, para saber hay que leer, y luego nos dice de qué se va a tratar. En este caso es el texto de ficción. Leamos un fragmento.
El texto literario se caracteriza por crear mundos ficticios, es decir, que corresponden a una simulación de la realidad o que muestran un mundo imaginario. El mundo predominante del texto de ficción es el narrativo, y uno de los principios que lo rigen es el de verosimilitud, esto es, aquello que se narra debe ser creíble. Luego va a seguir la definición, pero acá hay un apartado que nos interesa. El término telerrealidad corresponde a la traducción al español de reality show y se utiliza principalmente en el ámbito de los medios de comunicación, específicamente en la televisión. ¿Y por qué esto cobra importancia? Porque vamos a tener que desarrollar una actividad que es, antes de leer vamos a hablar. Dice, lea las preguntas sobre los reality show que están a continuación y comparta su respuesta oralmente con todo el curso. Como les había dicho anteriormente, vamos a omitir la parte de compartir la respuesta con el curso porque no se puede, pero sí vamos a responder las preguntas. ¿Le parecen entretenidos los realities? Aquí es meramente opinión, puede gustarle o no gustarle. ¿Qué es lo más atractivo y qué es lo más aburrido del reality show? ¿Un reality es la realidad o es una ficción? Y tienen que explicar ahí su respuesta. Posteriormente nos encontramos, al igual que la actividad anterior, con un apartado de aplicando lo aprendido. Aquí vamos a ver que nos piden que a continuación leamos un texto sobre los reality y luego responder unas preguntas individualmente. Vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas que aparecen a continuación. También vamos a encontrarnos con un recuadro de vocabulario donde aparecen palabras que nos podrían surtir algún tipo de complejidad. En este caso las preguntas son: ¿qué tipo de texto es el que acaba de leer? Aquí traten de enfocarse si era un texto literario o no literario, viendo la información que aparecía más arriba. ¿Cuál es el propósito del texto? En este caso, ¿cuál es el propósito de escribir sobre los realities? Informarlos, entretenerlos, contarles una anécdota, contarles una historia. Ahí ustedes tienen que definir y explicar. Bien. ¿Qué quiere decir la palabra mayor en la frase fue ya en los años 70 cuando el género se hizo mayor con An American Family? Ahí también ustedes tienen que centrarse en la palabra ennegreciada, o sea, ¿qué significa mayor en este caso? La pregunta 4 dice: ¿cuál es la razón para criticar los realities según sus detractores? La 5, donde aparecen los primeros reality, ambas preguntas, la 4 y la 5, la pueden encontrar textualmente en el texto que leyeron anteriormente. 6. ¿Qué opina de la siguiente afirmación? Los reality muestran la vida misma. Ahí ustedes tienen que poner qué opinan sobre esa frase. 7. ¿Qué función cumple el siguiente párrafo en el texto? Entonces ustedes van a leer el párrafo que aparece aquí y van a responder qué función cumple en el texto. Bien, avanzamos. Nos encontramos con otro para saber hay que leer, es decir, estamos cambiando de tema. En este caso vamos a hablar sobre los mundos literarios. Leamos el primer fragmento. Dice: la literatura es una actividad artística que crea mundos por medio de las palabras. En el proceso de producción del texto literario, quien escribe se detiene en la escritura misma, juega con el lenguaje y usualmente altera sus reglas para poder expresar lo más fielmente posible su mundo imaginario. De este modo, el valor de una obra literaria dependerá de la riqueza de la construcción lingüística. Luego continúa la definición y nos hace un recuerde, que en este caso es de los géneros literarios. El primer género es el género lírico, aparece su definición, pero principalmente se vincula a la poesía. El segundo género es el género narrativo, ustedes pueden leer su definición, y principalmente se vincula a las novelas y cuentos. Y finalmente nos encontramos con el género dramático, el cual se vincula principalmente a las obras de teatro. Bien, continuamos y nos adentramos en los tipos de mundo literario, que en este caso vamos a ver los más comunes, que son el mundo cotidiano o realista, el mundo cotidiano de la ciencia ficción, el mundo onírico o fantástico, el mundo mítico o maravilloso y el mundo de lo real maravilloso. Vamos a ver un ejemplo de estos mundos. Primero nos encontramos con el mundo cotidiano o realista. Corresponde a los relatos donde el mundo de ficción narrado es semejante a nuestro mundo conocido, por lo cual se rige por las mismas normas aun cuando el relato transcurra en tiempos, pasado o presente, o lugares muy distantes del nuestro. En este caso también vemos que los mundos cotidianos se pueden ver en el tipo de mundos se pueden ver en otras representaciones artísticas, por ejemplo en la pintura. Luego vamos a encontrar un fragmento que nos evidencia las características del mundo cotidiano
y nos van a pedir una pequeña actividad que es identificar 3 características del mundo cotidiano presentes en el fragmento. Posteriormente nos van a pedir lo mismo pero con el mundo cotidiano de la ciencia ficción. Vamos a leer la definición, va a aparecer un fragmento de texto y vamos a tener que responder algunas preguntas. En este caso es ¿qué aspecto del mundo cotidiano de la ciencia ficción pudo identificar usted en el fragmento que leyó más arriba? Luego seguimos con el mismo esquema. Mundo onírico fantástico, aparece la definición, un fragmento y nos pide una pequeña actividad. ¿Qué situación del fragmento define el mundo narrado como onírico? ¿Qué pasa en ese fragmento que nos da a entender que es un mundo onírico? Seguimos, mismo esquema. Mundo mítico maravilloso, la definición, en este caso también nos aportan con la definición de mito. Luego aparece un fragmento que nos ejemplifica de qué se trata y luego nos aparece una pequeña actividad. Señales qué elementos característicos del mundo mítico maravilloso se pueden identificar en el texto. En este caso basta con que nombren 1, 2 o 3. Seguimos con el mismo esquema. Mundo de lo real maravilloso, aparece la definición, un fragmento, que en este caso es un fragmento de 100 años de soledad, y nos piden una pequeña actividad. Identifiquen en el fragmento 2 elementos característicos del mundo real maravilloso. Luego de eso nos van a pedir, siguiendo el mismo ejemplo de las actividades anteriores, aplicando lo aprendido. Es decir, vamos a tener que aplicar en una actividad lo que hemos estado aprendiendo en las páginas anteriores. A continuación presentamos varios fragmentos, dice aquí, de obras literarias. Léalos, luego señale a qué mundo literario pertenecen y justifique su elección con elementos tomados del mismo párrafo. Vemos que aparece un texto, que es en este caso un viejo que leía Historia de amor, fragmento. Y luego nos pide que identifiquemos el mundo literario. Acá ustedes tienen que poner simplemente a cuál pertenece. Mundo cotidiano de la ciencia ficción, mundo de lo real maravilloso, mundo mítico, etc. Y luego van a poner acá elementos en este fragmento, acá, en el de un viejo que leía Historia de amor, que le dieron a entender o que le ayudaron a comprender a qué mundo pertenecía. Luego lo mismo con un fragmento del Gato Negro de Edgar Allan Poe, identifican el mundo literario y los elementos que le ayudaron a usted a entender ese fragmento. Luego la Odisea, mismo esquema, mundo literario y elementos del fragmento que le ayudaron. Lo mismo con un fragmento de Crimen y Castigo, y así sucesivamente. Vemos que hay bastantes ejemplos hasta la página, si no me equivoco, 33. Luego, en la página 34 nos encontramos con un mapa conceptual de síntesis, es decir, que reúne las características más importantes de lo que hemos visto en las páginas anteriores. En este caso, el tema más importante fueron los mundos literarios, que son mundos ficticios o creados, que pueden ser de varios tipos. En este caso, mundo cotidiano realista, mundo onírico o fantástico, mundo mítico o maravilloso, mundo cotidiano de la ciencia ficción y mundo de lo real maravilloso con sus principales características. Esto les puede servir mucho para que lo copien en el cuaderno y lo tengan presente a la hora de desarrollar las actividades anteriores, porque le da la característica más importante. En este caso, por ejemplo, el mundo de lo onírico fantástico les dice que la característica más importante es que es una realidad interrumpida. En el mundo de lo cotidiano realista les señala que es un mundo parecido al mundo que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que da origen al mundo de lo cotidiano de la ciencia ficción, que corresponde, y aquí viene la característica más importante de este mundo, del mundo cotidiano de la ciencia ficción, que dice que es un mundo futurista dominado por la ciencia y la tecnología. Si nos vamos para el otro lado, vemos que aparece el mundo mítico o maravilloso, donde nos define y nos da una característica principal, que dice que es un mundo con leyes propias y personajes con capacidades sobrenaturales. A su vez, este mundo da origen al mundo de lo real maravilloso, que corresponde a lo sobrenatural, lo mítico o lo religioso que se mezcla con la realidad. Luego nos van a pedir otra vez que apliquemos lo aprendido, es decir, otra actividad. Dice así: escribamos un texto donde se narra un mundo literario que tenga las características de algunos de los mundos referidos en este aquí. Por ejemplo, si decide crear uno de acuerdo con el tipo cotidiano o realista, no va a incluir en él dragones ni puertas que llevan a un abismo. Por lo tanto, ustedes acá o en su cuaderno van a escribir un pequeño texto, un cuento, una fábula, lo que ustedes quieran, donde den cuenta de alguno
solo uno de los mundos que vimos más arriba. Cada estudiante leerá en voz alta su texto, esa parte, como les decía anteriormente, la omitimos, y por último, cada estudiante realizará la autoevaluación que viene a continuación. Eso sí lo tienen que hacer. La autoevaluación aparece en la página 36 y tiene algunos criterios que ustedes tienen que asignar un puntaje, donde 1 si el criterio está presente en el texto, o un 0 si no está. Luego sume todos los puntos y verifique en qué nivel de escala está su expresión escrita, si lograron cumplir con lo que se pedía en la actividad. Los criterios son: en su texto se identifican las características del mundo literario elegido, los personajes descritos son pertinentes al mundo seleccionado, el texto escrito es coherente, usa un vocabulario apropiado para la narración, las oraciones están organizadas adecuadamente, el texto escrito es claro y comprensible, sin falta de ortografías. Luego suman el puntaje total y utilizan la escala para saber si su trabajo es óptimo, aceptable o deficiente. Si es deficiente, pueden tomar la misma tabla y volver a escribir su texto las veces que sea necesario hasta que sumen más puntaje. Continuamos. En la página 37 aparecen ciertas imágenes que nos invitan a que antes de leer hablemos. En este caso también nos pide que lo hagamos con el curso, pero lo podemos hacer individualmente. Vemos las imágenes y respondemos a las preguntas. ¿Conocen a los personajes? ¿En qué época vivieron? ¿Qué elementos presentes en las fotografías permiten determinar de lo anterior, es decir, en qué época vivieron? Luego de la reflexión van a ordenar desde el más antiguo al más actual. Continuamos. Para saber hay que leer el contexto de la obra literaria. En este caso, de esto se va a tratar la actividad que viene a continuación, del contexto de la obra literaria. Dice: toda obra de arte realizada por una persona en un lugar específico y un tiempo determinado es lo que se le llama contexto de la obra artística. Conocerlo nos aportará elementos para una mejor comprensión de ella. Lo mismo ocurre en el contexto de la obra literaria, que se refiere específicamente al entorno social, político, histórico y cultural que rodea al artista, no importando a qué disciplina pertenezca, ya sea la música, la plástica o la literatura. Nos define lo que es el contexto para que podamos trabajar de manera más óptima y nos propone algunos ejemplos. En este caso hay un fragmento de Sueño Azul, luego aparece al costado derecho la biografía del autor, Elie Kura, para que nosotros nos podamos hacer una idea de cómo era él y el contexto que tenía para poder escribir este fragmento Sueño Azul. Lo mismo con Tía Daniela, que después nos aparece al costado derecho su autora Ángeles, para que determinemos qué elementos de su contexto le ayudaron a escribir este fragmento. Luego, como es la tónica del texto, aplicamos lo aprendido. Reúnanse en pareja, primero lean el cuento, la sentencia de Wu Cheng, luego podrán responder las preguntas. En este caso, como les decía anteriormente, lo hacemos de manera individual. Respondemos las preguntas entonces. ¿En qué lugar creen que transcurre el relato? ¿Por qué? Se pueden apoyar ahí también con la imagen o el nombre del autor. La pregunta 2 dice: ¿en qué tiempo transcurre la historia? ¿Presente, pasado o futuro? Tienes que explicar por qué. ¿Qué elementos fantásticos aparecen? 4. Imaginen que conocen al autor del texto leído y respondan las siguientes preguntas. ¿En qué creen que se inspiró para escribir este cuento? ¿Por qué utiliza estos personajes? ¿Qué representan para él? ¿Cuál es el mensaje o la idea principal del texto? Una vez completadas las respuestas, en el apartado 5 dice que escriban una breve biografía imaginaria del autor, donde incluyan esta información, lo que ocuparon anteriormente, y agreguen algunos detalles. Para realizar esta actividad, revisen las biografías presentadas en la guía, las que habíamos mencionado de Elie Kura y de la autora Daniela. También pueden apoyarse en este caso de internet, aunque les recomiendo que lo hagan al final, cuando ya hayan escrito de manera imaginaria, para que puedan contrastar si lo que escribieron tenía sentido con lo que era realmente. 6. Lean los textos y coméntenlos con el resto del curso. Esta parte la hacemos individual. ¿Qué características del autor resaltaron? Simplemente. 7. ¿Por qué es importante la experiencia del autor para su obra? 8. ¿Cómo se refleja esta experiencia en la obra? 9. Averigüen quién fue Wu Cheng y contrasten su biografía con la real.
hay coincidencia, escriban su conclusión en esta parte, que era lo que yo les decía anteriormente. Y bueno, muchachos, esa es la guía de lenguaje. Cualquier duda o consulta les voy a dejar en la descripción del video el correo para que ustedes puedan canalizar las preguntas. Y nada, espero que estén muy bien, cuídense y espero que este video realmente les sirva para desarrollar su guía con mayor tranquilidad. Saludos.